Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del planeta en el cual se encuentre. Soy Martín S., escritor. Hoy quiero compartir con ustedes eh, mi primer video del canal Martín S. Opina. Y me voy a permitir leerles un escrito mío del 2010 que por su extraordinaria vigencia tiene mucho que ver con lo que en estos días nos pasa y nos acontece y pasa. Sin más, empiezo de una vez. Se llama, mi columna de opinión de aquel entonces, se llama Pasado en Presente, columna de debate y opinión por Martín S. Cumbres Borrascosas 1, se titula este artículo. Y dice así: tengo en mis manos el diario de la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de Bogotá en el mes de abril de 1948 y en la cual se adoptó la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, entre otras cosas para consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. El acta de la 4ª sesión plenaria, publicada el 8 de abril, da cuenta del discurso pronunciado por el representante venezolano el día 6, con la participación de 21 países del hemisferio, entre los que se encontraban presentes el señor Luis Manuel de Baile, representando a Nicaragua, el señor Antonio Parra Velasco, representando al Ecuador, el señor Javier Paz Campero, representando a Bolivia, el señor Ricardo Zarabaza, representando a Cuba, el señor George C. Marshall, representando a Estados Unidos, el señor Miguel Ángel Blanco Solís, representando a Costa Rica, los señores Carlos Lozano y Lozano por Colombia, Alberto Lleras Camargo en su calidad de director de la Unión Panamericana y Laureano Gómez Castro presidiendo la conferencia. Lo traigo a cuenta por su extraordinaria vigencia en momentos en que los países del ALBA insisten en invitar a las cumbres de América a países que no cumplen con los mínimos requisitos democráticos exigidos para ser miembros del sistema interamericano, a los cuales por unanimidad ellos mismos se obligaron. Toma la palabra su excelencia el señor Rómulo Betancourt, presidente de la delegación venezolana. Abro comillas. Hablo a vosotros, representantes de los gobiernos americanos, en nombre de Venezuela y de su gobierno y de su pueblo, y lo hago dominado por profunda y sincera emoción. Esta tribuna se alza sobre una tierra de hombres libres, apasionadamente querida por el Libertador y la cual nos ofreció tantas veces alero amigo a los venezolanos del éxodo y de la protesta, cuando en la patria suya y nuestra pugnábamos para implantar lo que ya hemos alcanzado: plenitud de las libertades ciudadanas y decoro para las repúblicas. Esta evocación emocionada no es socorrido pórtico retórico para un discurso más. Invoco a Bolívar antes de dirigirme a este respetable auditorio, porque al hacerlo
Comprometo aún más mi responsabilidad de venezolano y de americano. Sentiría gravitar sobre mí su mirada cruzada por ásperos reproches, erguido y dominador como está en el mural que preside este recinto, si en esta oportunidad impar, cuando América y el mundo tienen los oídos y los ojos puestos sobre cuanto aquí se diga o haga, utilizara la palabra para evadir los problemas y no enfrentarlos con serena resolución. Hablaré en consecuencia por mandato de insobornables convicciones democráticas y para cumplir las precisas instrucciones recibidas de mi gobierno en un lenguaje claro y directo. No tenemos para qué disimular, porque en la conciencia de todos está que la novena Conferencia Internacional Americana se reúne en momentos de difíciles expectativas internacionales. Las agrias disputas entre los integrantes de las Naciones Unidas con mayor peso específico en la política y economía mundiales están conduciendo a ese reciente organismo hacia el mismo puerto de fracaso en el cual encallara la institución ginebrina. La paz está seriamente amenazada en los viejos continentes, una como repetición de la guerra experimental española se desarrolla en las estepas de Manchuria y en las montañas griegas, y otra que proyecta sobre la Europa occidental, suscitando alarma en todos cuantos consideramos esencial para el hombre la garantía de sus libertades fundamentales y el respeto a su humana dignidad, la sombra expansiva de un modo de vida y de un estilo político incompatibles con el concepto de democracia profesado por una determinante mayoría de pueblos. Y esos pueblos se interrogan a sí mismos, entre asombrados y confundidos, si sus dolorosos sacrificios durante los años interminables de la Segunda Guerra Mundial van acaso a servir para barrerle la ruta a un totalitarismo de nuevo signo, de evidente vocación expansionista y de confeso menosprecio por los derechos civiles y políticos inherentes a toda colectividad civilizada. Resulta evidente que América no puede adoptar una actitud de distraída indiferencia ante el auge de los regímenes totalitarios en otros continentes y frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial. Sus aportes a favor de la universalización de la democracia y la preservación de la paz deben ser y pueden ser de alcance decisivo. Y quienes por egoísta inhibición no sientan amenazada su propia libertad cuando sucumbe la libertad ajena, o imaginen protegida su seguridad frente a un estallido bélico de vastas proporciones por el hoy tan endeble parapeto constituido por la fórmula jurídica de la neutralidad, es porque olvidan dos verdades de universal vigencia. La primera, que la instauración o pervivencia de los sistemas dictatoriales en cualquier país del globo conspira activamente contra la estabilidad de los modos de ser y de actuar de los estados cuya organización encarne lealmente la forma representativa de gobierno. La segunda, que en la era de la guerra integral y de la bomba atómica no hay zona alguna del mundo que pueda considerarse inmune al riesgo de la agresión, particularmente si ella constituye, por razones de geografía y economía, enorme reserva de materiales estratégicos de uno de los más poderosos contendientes potenciales. Los pueblos de América, la del norte, la del centro y la del sur, tienen conciencia, o si se prefiere, lúcida intuición de su destino y de su responsabilidad. Por eso, estos pueblos de nuestro continente
sí son capaces de creer apasionadamente en la democracia y de luchar por su efectivo implantamiento universal. Y sí son aptos para negar la inevitabilidad de las guerras y para contribuir con resuelto ánimo a la preservación de la paz. Pero la consolidación de este vasto y decisivo frente americano para la defensa de la libertad y para la lucha por la paz resulta empresa poco fácil si no se emprende con ánimo de total sinceridad. Ya son adultos mental y políticamente los pueblos del continente y saben discernir entre las grandes frases encubridoras y asolapadas y las realidades actuantes. La gente de las ciudades y de los campos lee ávidamente cuanta noticia escrita llega a sus manos. Y los millones de analfabetos que forman nuestro doloroso saldo de incultura aprovechan los modernos vehículos de difusión de la palabra hablada para enterarse de cuanto suceso en el mundo y para formarse criterio propio sobre todos los acontecimientos importantes. En lo jurídico, el sistema de relaciones internacionales resulta un modelo digno de ser imitado universalmente. En esta conferencia habrán de aprobarse precisamente dos instrumentos de extraordinario significado institucional. Aludo al Estatuto Orgánico del Sistema Interamericano y a la Declaración de los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre. El primero sistematiza y recoge en un solo cuerpo codificado los generosos y humanitarios principios de un derecho de gentes, típica e intransferiblemente americano, cuyos primeros balbuceos afirmativos están en la Carta de Jamaica y en la circular a los gobiernos americanos convocando a la Asamblea Fictiónica de Panamá. El segundo desarrolla y afirma las normas esclarecidas de la convivencia democrática y del respeto a la dignidad del individuo como sujeto de derechos que estamparon los abuelos de la generación emancipadora en la Constitución de Filadelfia de 1776 y en las latinoamericanas de 1811. Y que en la época contemporánea encontró su exégeta afortunado en Franklin Delano Roosevelt, con sus tesis de las 4 libertades: libertad de expresión, libertad de creencias, libertad de acceder a un nivel de vida adecuado y libertad a vivir sin miedo. Ojo a esto, libertad a vivir sin miedo. Venezuela no niega, sino que exalta la importancia de tales declaraciones de principios. Sus representantes en las respectivas comisiones laborarán lealmente porque las normas de la pacífica convivencia democrática como esencia del derecho constitucional americano queden afirmativamente definidas en estos instrumentos públicos. Es que todo sistema jurídico interamericano reposa sobre un concepto irrenunciable, porque enraiza en nuestra psicología y en nuestra historia, el de que América es el continente de la libertad y de la justicia. En admirable síntesis resumió esta verdad en la Declaración de México, suscrita por todos los estados americanos el 6 de marzo de 1945, al afirmar en su artículo 12º, abro comillas, el hombre americano no concibe vivir sin justicia, tampoco concibe vivir sin libertad. Cierro comillas. Pero en abierta contradicción con tales principios,
Sin libertad y sin justicia viven hoy millones de hombres y mujeres americanos. Más de un régimen actuante pretende conciliar sus compromisos internacionales de índole democrática con la negación a sus gobernados de las libertades políticas y sociales, tan necesarias al hombre civilizado como el oxígeno reclamado por sus pulmones. Ese totalitarismo de estirpe tropical y atuendo criollo no se basa sobre el sistema de libre sufragio, o lo escarnece y deforma. Y no satisfecho con sembrar desconfianza en los pueblos sometidos a su imperiosa férula, así como en los otros de América sobre la virtualidad y vigencia de la democracia continental, ha llegado en ocasiones hasta estimular y apoyar empresas revanchistas de las fuerzas políticas regresivas en países que ya disfrutan del goce pleno de sus libertades. ¿Les suena conocido? Continúo. La evidencia del peligro extracontinental no podría conducirnos al error de olvidar estas lacerantes realidades americanas, mientras no haya sinceridad democrática y efectividad del régimen representativo de gobierno en todos los países del continente. El sistema panamericano carecerá de total adhesión colectiva. Democratizado el continente, sí podría contraponerse eficazmente un modo de vida americano armonioso y libre a la brutal concepción del Estado policíaco. Venezuela profesa con absoluta sinceridad las ideas que quedan expuestas y considera llegada la oportunidad de que dentro del sistema interamericano se arbitre una fórmula capaz de hacer efectiva esa cooperación internacional para el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades de todos, previstas en el artículo 3 de la Carta de las Naciones Unidas. Hasta aquí Rómulo Betancourt. Cierro comillas. ¿Cómo les quedó el ojo? Continúa mi escrito. Espero sinceramente que un buen día, más pronto que tarde, esto fue escrito en 2010, hace 14 años, más pronto que tarde, algún ilustre representante venezolano de las más altas condiciones morales, éticas, políticas y culturales se inspire en este discurso y en lo que en otros tiempos ellos mismos consideraban vital para la supervivencia hemisférica. Los tiempos en que la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos para todos era la plataforma más indicada para alcanzar la justicia social y económica de sus naciones. Martínez Esperanzado. Tomado del diario de la 9ª Conferencia Internacional Americana de 8 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, Colombia, Suramérica. Y en este momento agrego, hasta ahí mi escrito del 2010, pero agrego ahora, tal parece que el día ha llegado y que ese ilustre venezolano es María Corina Machado, la nueva libertadora del yugo tiránico marxista progresista en todo el continente americano. Caído Maduro como castillo de naipes o fichas de dominó, caerán los regímenes dictatoriales ya consolidados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y con ellos todos y cada uno de los proyectos dictatoriales del Foro de Sao Paulo, en Brasil, México, Colombia y aún España, la madre patria. Muchas gracias y hasta aquí mi escrito y mi primer video como Martín S. Opina. Por ahí los dejo. Que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga. Buena suerte.